Hola amigos y amigas de la resistencia ante la obsolescencia programada. Bienvenidos a un nuevo vídeo que seguro que estabais deseando que llegara. Y estaríais pensando por qué tarda tanto Nacho en sacar el último vídeo sobre la actualización de macOS Sequoia 15.4.1. Como habréis podido ver, esta actualización última de macOS de Apple solo ha salido para las versiones de macOS Sequoia. No hay ninguna actualización para Ventura ni para Sonoma. Han salido también actualizaciones para iOS, iPadOS y watchOS. Son actualizaciones de seguridad enfocadas a las últimas versiones del sistema operativo. ¿En qué nos afecta eso? Pues bien, nos afecta a todos los que tenemos equipos con esta última versión, con macOS Sequoia y con OpenCore Legacy Patcher. Si tenéis Ventura, Sonoma o cualquier equipo anterior, no os afecta para nada. Así que el vídeo de hoy es un vídeo especial por dos razones, por dos motivos muy importantes. Y os voy a pedir que os quedéis hasta el final porque en este vídeo traemos cosas muy especiales y una de ellas es un regalo para vosotros. En el vídeo de hoy tenía planteado hacer dos cosas. Por un lado, mostraros cómo hacer una actualización de macOS a la 15.4.1 y también cómo hacer una instalación limpia de macOS Sequoia a la 15.4.1. Pero no sé si quizás el vídeo se puede extender mucho, así que os voy a dejar un comentario fijado en el cual, según el número de likes que me pongáis, haré uno en exclusiva dedicado para todos aquellos que queráis enseñaros cómo hacer una instalación limpia desde una versión anterior de macOS a la última de macOS Sequoia junto con un Time Machine para que veáis cómo podríamos hacer todo el proceso completo haciendo la copia de seguridad, la actualización, el borrado del disco duro, la instalación limpia y la creación del USB con la instalación de macOS Sequoia y luego la recuperación de toda nuestra información. Así que si estáis interesados en una versión, en un vídeo completo y en exclusiva de cómo hacer una instalación limpia desde cero, incluyendo toda nuestra información, en ese enlace fijado, en ese comentario fijado que os voy a dejar abajo, ponedme like y si recibimos muchos likes, entonces haré ese vídeo indicándolo porque veo que hay muchos comentarios que todavía en distintos vídeos me siguen preguntando cómo hacer o qué problemas tienen a la hora de hacer esa instalación limpia y lo haré con el ordenador de mi hija. Y luego, para los que tengan dudas, en ese mismo ordenador de mi hija que no necesita macOS Sequoia, haré un rollback, una vuelta atrás para enseñaros cómo volver atrás a un sistema anterior manteniendo toda la información de ese Time Machine, para que veáis también en otro vídeo cómo hacer una vuelta atrás. Así que va a ser una serie de vídeos muy interesantes que no vais a perder. Por cierto, el vídeo de hoy está patrocinado por la empresa MacPau, en concreto por el programa Clean My Mac. ¿Y a qué viene todo esto? Pues bien, como sabéis, no voy a hacer un vídeo exclusivo sobre la aplicación Clean My Mac. Voy a dar un paso más allá. No voy a hacer una review en la que os voy a poner vídeos de esto, ni señores de traje elegantes mirando un iPad bajados de páginas, ya sabes cuáles, de stock, mirando así portátiles, comparativas, gráficas, etc. Ni vídeos muy bonitos ya preparados, copiando, pegando, nada de eso. Os voy a hacer una demostración en vivo y en directo de cómo la aplicación Clean My Mac funciona directamente en nuestros Mac no soportados. En concreto, en este que tengo aquí, que es un iMac Retina 5K de 2014. Este que veis aquí, que está grabando la pantalla aquí detrás. ¿Por qué hago esta review? Por dos razones. Primero, yo he renunciado totalmente a cualquier comisión de afiliación con la empresa. No voy a cobrar absolutamente nada por esta review, como os prometí que iba a hacer en mi canal. Y eso que no entráis mucho a ver los vídeos de las reviews. Por eso la voy a introducir dentro de este vídeo. ¿Con qué finalidad? Porque vais a tener un regalo especial en un enlace que os voy a dejar abajo. He renunciado a mis servicios para conseguiros para vosotros una sorpresa final, una exclusiva, única, exclusivamente para los suscriptores de este canal, para que podáis aprovecharlo y para que veáis que todo lo que hago lo hago por vosotros. Así que no voy a entretener más y vamos a ver cómo una aplicación que conozco perfectamente desde el año en que salió, que era el año en el que yo trabajaba aún en la Genius Bar,
cómo ha evolucionado un programa que podría haber desaparecido y sin embargo se ha adaptado a los tiempos, tuvo una idea muy original en su momento, tuvo una idea innovadora, cómo ha evolucionado, cómo ha mejorado, cómo se ha adaptado hasta ser hoy en día un referente. Como una aplicación que está preparada para equipos de hoy en día, de 2025, cómo funciona en un equipo de hace 10 años y cómo funciona a la perfección. Y lo vamos a comprobar en vivo y en directo, sin capturas de pantalla, sin promesas, sin mentiras y todo de forma sincera, honesta y en directo. Para todos aquellos que me preguntáis qué tal funcionan las aplicaciones cuando instalamos macOS Sequoia en nuestros equipos con más de 10 años, vamos allá. Si os fijáis, una vez instalada la aplicación, lo que nos encontramos es un entorno gráfico muy adaptado a la actualidad, un diseño gráfico muy bonito, pero no nos vamos a entretener en eso. Lo que nos interesa realmente a nosotros es su funcionamiento. Tenemos un menú en la parte izquierda donde nos dice el cuidado inteligente, limpieza, protección, rendimiento, aplicaciones y mis estorbos, y un asistente. Me gustaría que vierais aquí, os lo voy a mostrar con la aplicación Stats. ¿Vale? Aquí tengo una serie de parámetros ya preparados, la CPU, la memoria, el disco duro, etc. ¿Vale? Ahora mismo tenemos la CPU con un consumo del 76%, la RAM al 33%. Quiero que veáis aquí, porque no quiero mentiros, las características de mi equipo, para que lo veáis aquí. Tengo 24 GB de RAM y tengo un Intel Core i5 de 4 núcleos en un Retina 5K de 27 pulgadas de finales de 2014. Este equipo tiene ya 11 años. Así que, ¿qué mejor manera de empezar en Clean My Mac que con un cuidado inteligente? Una especie de doctor que me analice mi equipo y me diga qué tal se encuentra. Espero que no me dé sorpresas con cosas que no debería. Vamos a darle a analizar. Esto va a tardar un poco, más o menos tiempo, dependiendo de cuántas cosas tengamos en el equipo, cuánta información. Y es muy útil hacerlo, sobre todo si hemos restaurado una copia de seguridad de Time Machine, para que veamos qué tal tenemos la información tras haber recuperado toda esa información. Evidentemente, si la instalación es limpia, un análisis de esa información no va a ser realmente necesario porque el sistema está perfecto. Pero si recuperamos nuestro Time Machine, es el momento ideal, el momento perfecto para hacer esto. Fijaos que lo primero que hace es buscar archivos inútiles, archivos que no nos van a servir para nada. Una vez que finalice con esos archivos inútiles, va a pasar a una segunda fase. Fijaos, quizás vosotros en la captura de pantalla de vídeo que tengo en la empresa detrás, en la pantalla de atrás lo veáis con un poquito de lag. Aquí lo estoy viendo en directo, con una animación en 3D alucinante. Después de esa limpieza, me busca amenazas que pueda haber en mi ordenador, archivos que puedan contener virus, archivos peligrosos, cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo de programa que pueda dañar mi equipo. Clean My Mac ha de tener acceso, ha de tener permisos para poder acceder a todo el disco duro. ¿Por qué? Porque ha de buscar también entre los correos electrónicos, las papeleras, archivos de sistema, etc. Que tenga acceso completo al disco duro no es peligroso. Esta aplicación está hoy en día segura, controlada y no va a hacer daño en ninguno de nuestros sistemas, ni va a escribir nada raro, ni va a provocar ningún tipo de problema. Pero necesita tener acceso a todo tipo de información, porque puede ser que esas amenazas se incluyan dentro de los correos electrónicos que podamos recibir también, con lo cual también los va a monitorizar. Fijaos cómo, aunque la CPU evidentemente aumenta su rendimiento, aumenta su consumo, porque estamos trabajando, la RAM, el consumo sigue siendo estable. El disco duro, la lectura y la escritura siguen normales, es decir, yo podría seguir trabajando con mi equipo, con cualquier aplicación y dejar esto trabajando en segundo plano y no pasaría absolutamente nada. Es decir, yo podría incluso abrir ahora mismo Final Cut para trabajar, por ejemplo, con un vídeo o navegar por internet, pero bueno, me apetece abrir Final Cut. Obviamente me tarda un poquito más en abrir porque la CPU está ahora mismo, ¿ves? Ahora empieza a repartirse la CPU, 59%, le está dando un poco de prioridad a la apertura de Final Cut. Bueno, pues aquí tenemos Final Cut con un proyecto sin título. Bueno, y tengo aquí mi vídeo, como visteis, con las pruebas que yo hacía de mi perrita Lucy con
con lo que era el etalonaje en color, en HDR, ¿veis? De mi perrita, el vídeo que yo hacía. Clean My Mac sigue trabajando en segundo plano. Un equipo de 11 años, chicos. 11 años, ¿eh? Y sigue buscando amenazas, sigue trabajando. Y fijaos, ahora la RAM la tengo al 44%. Y estamos trabajando con un proyecto en HDR, en Final Cut, y Clean My Mac funcionando a la perfección, con la última versión de Clean My Mac. Ojo, vamos a salir de aquí porque el propósito nuestro hoy en esta review y en esta aplicación y en este vídeo es analizar nuestra actualización y analizar Clean My Mac. Quiero que os fijéis también en un pequeño detalle, que no sé si os habéis dado cuenta o no, y es la temperatura del equipo y los ventiladores. Y es que ni siquiera están disparados, ni cuando abrí Final Cut. Ojo. Una vez ha terminado el proceso, me dice que no hay amenazas y me analiza el rendimiento del equipo. Me busca aplicaciones que se puedan actualizar. Y por último, estorbos. ¿Qué son estorbos? Aplicaciones que puedan estar duplicadas o archivos duplicados o cosas que realmente no necesite. Y ahora me da opción a revisar un poco todo lo que ha encontrado. Por ejemplo, en limpieza, si le doy a revisar, me dice que hay 2,2 gigabytes que puedo liberar de espacio si me encuentro al límite. Entre ellos, por ejemplo, binarios universales y todas aquellas aplicaciones para marcar todas aquellas que yo quiera eliminar. Archivos de caché, indicando que tengo casi 1 gigabyte de archivos binarios, de archivos de caché para eliminar, cachés de Safari, de aplicaciones, etc. Archivos de idioma, archivos de registros, etc. Todo esto podría liberar y dejar libre prácticamente 1 gigabyte. Tengo adjuntos de correo electrónico, no me he encontrado nada, y en las papeleras tenemos 1,2 gigabyte en mi papelera. Por otro lado, no me he encontrado ninguna amenaza en mi equipo. Eso es bueno, quiere decir que no tengo virus, no tengo nada raro. Hay 2 tareas de rendimiento por revisar. Por ejemplo, limpiar la caché de DNS, que suele ser útil, y liberar hasta 6,3 GB de espacio en mi equipo para mejorar el rendimiento de mi equipo. Hay 2 actualizaciones vitales, por ejemplo, la versión Compressor y la versión Handbrake de mi equipo, que además me va a decir esta aplicación Clean My Mac, ¿dónde puedo actualizarlas? Compressor me va a decir que tengo que irme al App Store y Handbrake me va a decir que la fuente es otra, normalmente la página web del desarrollador. Y por último, en descargas duplicadas me va a decir qué archivos puedo tener duplicados más o menos por su tamaño y sus características. Si estoy de acuerdo con todo esto, lo he revisado y me parece correcto, solo tengo que darle a ejecutar y lo hará absolutamente todo. Otra de las opciones que tengo aquí es simplemente irme a la parte de limpieza, que es la que habíamos visto aquí. Aquí tenemos la parte de protección, que es simplemente hacer lo que tenemos aquí. La parte de rendimiento, que es analizar únicamente y exclusivamente esta de aquí, aplicaciones y mis estorbos. Pero lo bueno de venirme a aplicaciones es que si yo me vengo aquí a analizar aplicaciones voy a encontrar una opción muy buena y muy interesante y muy útil. Una vez que me analice todas las aplicaciones que tengo instaladas en mi equipo, me va a dar una serie de opciones muy interesantes. Porque ¿cuántas veces habéis instalado una aplicación en vuestro Mac y al eliminarla puede ser que tengáis la duda de ¿habrá dejado rastros? ¿La habré borrado totalmente? ¿Me habrá dejado basura en mi equipo? ¿Me quedará algo por ahí que a lo mejor me estará consumiendo espacio? ¿O eres maniático de rebañar esos kilobytes que te quedan por ahí? Pues fijaos, aquí tengo la opción de gestionar mis aplicaciones y dentro de cada una de ellas yo puedo elegir la que yo quiera. Imaginaos que es, por ejemplo, esta de Adobe, y si la marco, tengo la opción de eliminarla. Y al eliminarla, me va a eliminar no solo la aplicación, sino cualquier rastro que encuentre en el sistema, en el escaneado que ha hecho dentro del equipo,
de la aplicación, dejándome por lo tanto el sistema totalmente limpio de esta aplicación. Nos olvidamos por lo tanto y se acabó ese miedo de dejar algún rastro de aplicaciones dentro de cualquier carpeta oculta o escondida. Lo mismo que lo hacemos con una, lo podemos hacer con tantas aplicaciones que queramos. Fijaos que al desplegar cualquier aplicación, sea cual sea, nos aparecen los binarios que incluye, sus preferencias, todo. Cualquier aplicación que tengamos nos va a indicar todos los archivos que la componen, con lo cual si la aplicación es una aplicación que hemos descargado y no trae un desinstalador propio, a través de Clean My Mac podemos hacer una limpieza completa, profunda y perfecta. Y esta es una de las características que ya desde mi punto de vista os digo que merece la pena. Al menos desde mi punto de vista, porque muchas veces instalamos aplicaciones que descargan desde la propia aplicación herramientas de terceros, librerías, etcétera, que no sabemos a dónde van y a la hora de desinstalarlo encontramos ese problema. Pero Clean My Mac no es solo esto, no es solo lo que veis en esta pantalla. Clean My Mac dispone de un menú que se carga en el inicio, que en tiempo real nos monitoriza todo lo que vamos descargando. Si yo cierro aquí la aplicación y abro el panel, fijaos que lo primero que me indica es el estado de mi Mac, si es excelente o no, si está protegido, el estado del sistema, la memoria, la CPU, fijaos, los dispositivos conectados, el estado del Ethernet, las recomendaciones que hay, todo. Podemos aquí incluso configurar la aplicación a nuestro gusto. Pero es que además, cuando conectemos cualquier dispositivo o incluso cuando veamos que nuestra papelera alcanza el límite que nosotros le hayamos establecido a la aplicación, Clean My Mac nos va a mandar una alerta o nos va a mostrar un cuadro desplegable que seguramente a muchos os ha aparecido cuando he estado grabando mis vídeos, diciendo que el espacio libre de mi disco se está quedando escaso. O cuando descargue una aplicación que potencialmente pueda tener un archivo dañino o un virus, Clean My Mac me va a mandar una alerta diciéndome que ese archivo puede tener dentro algún contenido malicioso, con lo cual ya nos estará avisando de que estamos exponiendo nuestro sistema. Y esto es ideal para aquellos que tengáis equipos en producción. A todos los que siempre me habéis preguntado, ¿es OpenCore Legacy Patcher seguro? ¿Es mi Mac seguro? Tu equipo es seguro siempre y cuando las aplicaciones que tengas dentro de él sean seguras. Clean My Mac te ayuda a que tu equipo se mantenga seguro. Clean My Mac es una aplicación que ha evolucionado, que se ha adaptado, que ha mejorado y que ha superado todas las trabas y todas las pruebas hasta convertirse en un referente en el mantenimiento de tu Mac. Y ahora sí, ahora te digo que si te gusta Clean My Mac, que si te gusta el orden, el mantenimiento y tener tu equipo siempre al día perfecto, te doy la oportunidad de que gracias a la Moviola puedas obtener un 10% de descuento con el código que te dejo abajo en la descripción. Simplemente poniendo el código LaMoviola10 vas a tener un 10% de descuento en el enlace que te indico para poder disfrutar de Clean My Mac. Este descuento yo renuncio a mis beneficios para que tú te puedas llevar la aplicación con el descuento que yo te ofrezco. Ese es mi regalo para ti. Gracias a Clean My Mac por patrocinar este vídeo. Gracias a Clean My Mac por demostrar que no solo funciona en los equipos modernos, sino que sigue funcionando en equipos de hace más de 10 años. Esto es un software bien hecho. Esto es profesionalidad. Esto es Clean My Mac. Ahora continuamos con el vídeo. Bueno, compañeros, tenemos aquí, como podéis ver, la pantalla de mi iMac 5K Retina de 27 pulgadas de finales de 2014. Actualmente tiene macOS Sequoia 15.4 y estos son los prerequisitos que tenemos en este momento. Tenemos que tener obligatoriamente OpenCore Legacy Patcher 2.3.2. Deberíamos tenerlo si ya hemos actualizado a la versión Sequoia 15.4. Tenemos que tener pendiente una actualización de software, macOS Sequoia 15.4.1, que incluye correcciones de seguridad importantes.
Esta actualización que ha salido ahora solo afecta a macOS Sequoia, no afecta a los otros equipos con macOS Sonoma o macOS Ventura. Es única y exclusivamente para Sequoia. Y hemos de tener desactivado, como veis aquí, que se descargue la actualización. Por eso veis que se la tendrá que descargar obligatoriamente ahora. Esto lo tenemos que tener a partir de ahora siempre así para evitar que se descarguen las actualizaciones y que no intercedan con OpenCore Legacy Patcher. Por otro lado, como quiero hacer este tutorial para también aquellas personas que quieren empezar de cero y quieren hacer una instalación limpia en su equipo independientemente del sistema que quieran utilizar, tenemos aquí un pendrive conectado, un USB, como veis aquí, que está totalmente vacío, formateado, en este caso es de 64 GB, formateado en el formato de macOS Plus. Si lo que voy a hacer es simplemente una actualización de sistema, lo único que tengo que hacer es darle a actualizar ahora. Esta actualización lo que va a hacer es descargar macOS Sequoia 15.4.1 completo. Recordad que cualquier actualización de nuestro equipo se va a descargar la ISO, puesto que para Apple, al tener OpenCore Legacy Patcher, va a considerar que es una versión diferente y por lo tanto, al estar parcheada, lo considera como un nuevo sistema operativo. Entonces no es como en los sistemas normales, que se descarga solo la actualización y tarda unos 20 minutos. A nosotros nos va a tardar casi una hora. Vamos a suponer, como ya habéis visto en los vídeos anteriores que hemos hecho actualizaciones, solo tendríamos que darle a actualizar ahora y el proceso sería automático, ¿vale? Se descargaría la actualización, el equipo se reiniciaría, como tengo una AMD Radeon, se va a bajar las KDK y las librerías Metal. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo macOS Sequoia, sino que tengo macOS Sonoma o tengo cualquier otra versión y ya tengo OpenCore Legacy Patcher 2.3.2 preparado? Vamos a suponer que me quiero bajar esta versión de aquí, así que le voy a dar a crear un instalador de macOS y le voy a decir que se lo descargue. OpenCore se va a conectar al servidor de descargas de macOS y van a aparecerme todas las compatibles, todas las que son compatibles. Y veis aquí que tengo la 15.4.1, que es esta de aquí, que sería la misma que se descargaría al darle a actualizar ahora. La única diferencia es que aquí la va a guardar en un fichero temporal y aquí me la va a guardar en la carpeta aplicaciones. Así que voy a darle a download. Esa es la única diferencia. Y fijaros en la build, la versión que se está descargando, porque esta build es la que nosotros vamos a necesitar para bajarnos manualmente las KDK y la librería Metal. Aquí lo va a hacer de forma automática, como visteis cuando actualizamos a la 15.4 o a las actualizaciones anteriores. No lo voy a repetir en este caso porque sabéis que se hace de forma transparente, de forma automática en el momento que detecta que se está descargando. Salta a OpenCore y dice, te estás descargando Sequoia, tienes una versión o tienes un equipo que necesita las KDK y las Metal Leaf, me las bajo automáticamente. Bien, fijaos, en este momento ya tenemos en la carpeta aplicaciones el instalador. Vamos a abrir Finder. Fijaos como ya tenemos aquí el instalador de macOS Sequoia 15.4.1 descargado en la carpeta aplicaciones. Y ahora diréis, bueno, esto de aquí ocupa 15 GB y yo tengo un pendrive de 64 GB. A ver, tampoco está la cosa para tirar el dinero. Así que lo que voy a hacer mejor es cogerme la utilidad de discos y voy a aprovechar y este disco duro, este disco USB, pues lo voy a partir, ¿no? Lo voy a particionar, lo voy a hacer particiones. Y vamos a crear, fijaos, lo que voy a crear, me voy a venir aquí a visualización y voy a decirle que me muestre todos los dispositivos para venirme aquí, a lo que es el disco físico. Y voy a particionar y voy a crear. Creo que con esto no me quiero quedar escaso, voy a poner la 22. No me quiero quedar corto. Particionar. Esto lo hago porque soy muy rata y digo, bueno, ya que tengo un pendrive tan grande, tampoco lo voy a desaprovechar, que me sirva para tener mi pendrive de instalación
y que me sirva también pues para guardar datos si los necesito, ya que está la cosita muy mala y hay que aprovechar hasta el último céntimo. Bueno, vais a ver que realmente esto lleva una doble intención, que es la que os quiero mostrar ahora. Muy bien, perfecto, aceptar y voy a cerrar. Fijaos que ahora mismo mi disco USB tiene dos particiones, USB y datos, ¿ok? OpenCore Legacy Patcher me da la opción, puesto que he creado o he descargado el instalador de macOS Sequoia, me dice, se supone que si lo has descargado es porque quieres crear un instalador. ¿Quieres hacerlo en este momento? Si yo le digo que sí, lo que va a hacer es que va a usar el disco completo y me va a eliminar las dos particiones y me va a usar el USB completo. Y yo no quiero eso, yo quiero usar solo una partición, ¿vale? Si le digo que sí, me va a preguntar dónde está el instalador, macOS Sequoia, y veis, me da como única opción usar el disco completo, los 64 GB, con lo cual no podría usar solo la partición que yo quiero. Con lo cual voy a decirle que no. Voy a volver al menú principal y voy a usar el instalador, o voy a crear el instalador usando la opción de terminal y el comando que Apple de forma oficial me ofrece. Así que me voy a venir en Safari a la página oficial de Apple, a la Keybase, en la cual me explica cómo crear el instalador. Y lo único que tenemos que poner dentro de Google es crear instalador MacOS Apple. Y nos sale Apple Support con el Keybase o la base del conocimiento, con los comandos para crear un instalador desde terminal. Bajamos un poquito y nos dice cómo crearlo para Sequoia. Así que seleccionamos esta línea hasta el final, botón derecho, copiar. Y ahora abrimos terminal y pegamos. Por defecto, en esta línea no vamos a tener que tocar nada de la primera parte, porque el instalador se llama tal cual lo hemos descargado, pero sí vamos a tener que cambiar el nombre del pendrive. Así que nos vamos aquí al final, donde pone My Volume, y le ponemos el nombre de la partición que hemos o que vamos a utilizar para poner ahí nuestro instalador, que en este caso se llama USB. USB. Pulsamos Intro y vais a ver cómo ahora desaparece solo esta unidad, esta se mantiene, desaparece esta partición y se va a crear de forma nativa con el nombre de instalador de macOS Sequoia y con el contenido de este archivo. Ponemos nuestra contraseña y ahora confirmamos poniendo la palabra Y en mayúscula. ¿Veis? Borra el disco, desaparece y una vez que lo ha borrado, elimina todo el contenido, pero la partición datos sigue estando. Ya no estamos borrando la unidad completa, solo esa partición. Una vez que la haya eliminado, para prepararla con el sistema de archivos apropiado, va a crearla y va a copiar dentro este archivo. Esto va a tardar un poquito, así que lo dejamos trabajando. Ya que lo ha formateado, fijaos cómo ha creado la partición, pero ahora con el mismo tamaño, 22 GB, con el nombre Install macOS Sequoia y está copiando dentro la partición de recovery y todos los archivos necesarios. Y ahora empezará con el tanto por ciento hasta llegar al 100%, que esto va a tardar un poquito. Va a depender sobre todo también de la velocidad del pendrive que tengamos. Una vez se ha completado el proceso de creación del volumen, si os fijáis, seguimos manteniendo las dos unidades
Aquí tenemos el disco de macOS Sequoia con 17 GB ocupados, el volumen de datos totalmente vacío. Y si os dais cuenta y abrimos este volumen, tenemos el instalador. Bien, ahora, aparte del instalador, ya podemos cerrar aquí. Vamos a copiar el programa de OpenCore, que lo tenemos aquí también. Si os fijáis, esto es un link. Vamos a ver dónde está el original, que lo tenemos aquí, en Application Support, Dortania, OpenCore Patcher. Así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Este es el programa. ¿Por qué vamos a copiar el programa? Porque si en cualquier momento nuestro ordenador no inicia, vamos a hacerlo con el instalador, con el USB. Y vamos a tener en nuestro USB nuestro instalador, nuestra aplicación y todas las librerías necesarias para poder iniciar desde el pendrive y corregir cualquier programa que necesitemos. ¿De acuerdo? Ahora es momento de buscar también las librerías necesarias para esta versión en concreta de macOS Sequoia. En concreto necesitamos, si os fijáis aquí, las que tengan esta build, la 24E263. Así que nos venimos a nuestro Safari, como siempre, y en Google podemos buscar, os lo digo para que os acostumbréis a buscarlo, si no luego lo podéis poner ya en favoritos una vez que lo encontréis, o en marcadores, la página de las KDK. OpenCore Legacy Patcher. Y nos va a llevar a la página de Dortania. ¿Veis? Dortania KDK Support Package. Aquí vamos a buscar todas las releases, todas las versiones que hay. Y tenemos que buscar la que sea exactamente la nuestra, la de la 15.4.1. Puede darse el caso de que esa release todavía no haya aparecido porque la actualización de macOS sea demasiado reciente y todavía no se haya publicado dentro de lo que es la página de Dortania, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Pues bien, intentar tener por lo menos la anterior, la 15.4. Al actualizar se descargará, al hacer el post install se descargará, al tener Wi-Fi, la 15.4.1. Pero por lo menos que tengamos la más cercana. Ya os digo, esto muchas veces puede tardar un poquito en actualizarse dentro de la página de Dortania. Aquí tenemos la última, que es la 248, que es, como veis, la última, de hace 2 semanas. Así que vamos a bajarnos este fichero, el DMG. Le damos aquí y lo descargamos. Y ahora tenemos que buscar la librería Metal. Volvemos a Google y ponemos Metal Lib Support OpenCore Legacy Patcher. Y aquí tenemos aquí. Esta es la última, ¿veis? La 15.4.1. Aquí sí tenemos la última de Metal Lib. Así que la descargamos. Muy bien. Ahora nos venimos aquí a descargas. Y estos dos que acabamos de descargar los copiamos también a nuestro USB. Bien, amigos, amigas, con esto tengo casi al 100% mi pendrive preparado. ¿Qué me quedaría por hacer? Voy a cerrar Safari y ahora tendría que hacer lo siguiente. Vamos a salir también de aquí. Ahora, caso número 1. Si lo que tengo que hacer es actualizar,
si ya tengo mi sistema con macOS Sequoia, como yo lo tengo aquí, con la 15.4, y quiero poner la 15.4.1 encima, simplemente le doy a actualizar y espero. Y cuando el sistema termine de actualizar, haré el post-install y listo. Si estoy en Sonoma, si estoy en Ventura, si estoy en cualquier otro sistema y quiero hacer una instalación limpia borrando el disco duro, ¿vale? Lo primero, haría un Time Machine para guardar todos mis datos. Crearía este pendrive tal y como habéis visto y ahora haría lo siguiente. El build and install. Lo instalaría en el disco. Yo tengo un Fusion Drive, ¿vale? Mi Fusion Drive tiene dos discos, un disco sólido y un disco mecánico de 1 terabyte. A mí me dice en azul donde ya está instalado el disco físico. ¿Lo veis aquí? Así que yo lo que haría sería coger y pulsar aquí para instalarlo en el disco físico, el disco interno, en la partición EFI. Y ahora reiniciaría y dejaría pulsada la tecla de opción para entrar en mi sistema con el boot, con la partición EFI y que reconozca ya que mi ordenador puede iniciar con macOS Sequoia. Bien, y seleccionaría el icono que pone OpenCore Boot EFI Option. Así que le damos a reiniciar y pulsamos la tecla de opción. Si os fijáis ahora tenemos 4 iconos. Este es la partición EFI que tenemos en el disco interno. Esta es la unidad Macintosh HD donde teníamos el sistema operativo. Este es mi Windows y este es el pendrive. Yo tengo que entrar aquí y al entrar aquí los iconos van a cambiar. Y al cambiar van a tener los iconos propios de OpenCore. Ahora yo me vendría a mi USB. Aquí. Esto que veis aquí es el asistente de recuperación o el asistente de instalación. Aquí vendríamos a la utilidad de discos, le diríamos a continuar, seleccionaríamos nuestro disco Macintosh HD y lo borraríamos para hacer la instalación limpia aquí. No cojáis esto porque si borráis desde aquí o desde aquí arriba os vais a cargar también la partición EFI, ¿vale? Entonces simplemente cogéis y menos desde aquí porque entonces borráis también la partición. Si cogéis el Fusion Drive vais a borrar también Windows. Entonces cogéis simplemente el disco Macintosh HD, ponéis que muestre solo el volumen y borráis los volúmenes de Macintosh HD, ¿vale? Que es donde está, en mi caso, macOS 15.4 y en vuestro caso pondrá macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterrey, lo que sea, ¿vale? Y lo borráis. Una vez borrado, aquí salimos de la utilidad de discos y como estamos en nuestro pendrive, instalaríamos macOS Sequoia hasta que termine la instalación. ¿Dónde lo instalaríamos? En el disco macOS HD que acabamos de borrar. Y se haría la instalación hasta que saldría el escritorio completamente limpio con la versión 15.4.1. Y ahí creamos un usuario llamado prueba, lo configuramos sin nada y antes de restaurar o antes de aplicar el post-install, si tenéis un Time Machine, lo recuperáis. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna duda sobre este proceso, que me lo digan
y repito esta segunda parte del vídeo donde hago la instalación limpia en este equipo, haré un Time Machine, lo haré todo con la 15.4.1 para que vea cómo es, ¿vale? Ahora mismo, ya os digo, el equipo no me voy a entretener en hacerlo para no hacerlo demasiado extenso, pero el proceso sería así. Si alguien tiene duda y me lo pone en los comentarios, si recibe muchos likes ese comentario, hago esta segunda parte de la instalación limpia con la 15.4.1, para los que sean nuevos. ¿Qué pasa en el caso de la actualización? Pues nos venimos aquí y reiniciamos. En el caso de la actualización, pues si os fijáis, simplemente lo único que tengo que hacer es darle a actualizar ahora, acepto las condiciones y se va a descargar la ISO completa, independientemente de que la tenga en la carpeta de aplicaciones, como lo puse antes, ¿vale? Pero se va a bajar la ISO completa, porque lo va a descargar en una carpeta temporal, la carpeta de descargas, que luego la eliminará, pero bueno, tiene que descargarla. Y mientras la está descargando, OpenCore Legacy Patcher debería darse cuenta de que tengo una tarjeta AMD y comprobará si es necesario descargarse las KDK y las librerías Metal. Y en caso de ser necesario, veis aquí. Entonces le damos a OK y fijaos que está preparando para bajarse las librerías Metal. No ha dicho nada de las KDK. ¿Os dais cuenta? Porque no las encontramos tampoco antes. Se está bajando las librerías Metal, que son las de las gráficas, el motor gráfico. Esto es necesario para tenerlas ya guardadas en el caso de que tras reiniciar se quedara sin Wi-Fi, no pudiese descargarlas y dejara sin verse o sin funcionar el equipo. Así que ahora que ya lo tiene todo, solo tenemos que esperar que esto vaya de forma automática, que se descargue, que se reinicie, que haga todo eso, y eso va a tardar aproximadamente una horita. Así que vamos a esperar todos los reinicios hasta que vuelva a la pantalla. Una vez completado el reinicio del equipo, como podéis ver, ha saltado la alerta de OpenCore Legacy Patcher indicando que tiene que hacer el post install para aplicar lo que es el parche de la gráfica y la Wi-Fi. Le damos a aceptar. Como es una actualización, previamente ya se ha descargado la librería Metal, las KDK no tiene que descargarlas, está mirando la base de datos y vais a ver que ya la tiene directamente guardada en el sistema. Y lo único que se va a aplicar son la actualización de las librerías Metal. ¿Veis? Fijaos cómo las KDK ya están instaladas, se las salta, skipping. La librería Metal, que ya la tenía. Y lo que vuelvo a hacer es parchearlo. Una vez finalice, el sistema volverá a reiniciarse aplicando ya todas las correcciones a los controladores. Ahora el equipo ya ha terminado de reiniciar. Como podéis ver, hay pequeños bugs todavía, como por ejemplo que el icono de la Wi-Fi sigue apagado, aunque realmente estamos conectados. Si le damos aquí, vemos que estamos conectados y si pulsamos fuera ya aparece iluminado. Es un pequeño bug, no tiene más importancia. Dentro de actualizaciones de software, el sistema ya está actualizado. Aquí tenemos deshabilitado todo correctamente. Y nuestro sistema ya lo tenemos en macOS Sequoia 15.4.1, perfectamente actualizado y todo correctamente. Ahora simplemente comprobar, pues bueno, que si teníamos antes algún pequeño bug se ha solucionado. Si no, siempre podemos hacer un reset de la PRAM pulsando las teclas Command Alt PR justo cuando encendemos para que se resete el hardware. Esto sería la actualización de macOS Sequoia, la última actualización.